Mi abuelo no era un hombre que se perdonara fácilmente, al menos no a los ojos de la mayoría de mi familia. Un tramposo, un doble cara de toda la vida, y la razón detrás de décadas de distanciamiento entre mi madre y sus hermanos. Pero también fue él quien me dio mi nombre, un nombre que alguna vez pensé que era al azar, pero que resultó llevar un secreto devastador. Era el nombre de la mujer a la que había amado en secreto toda su vida, la amante en las sombras que murió el mismo mes en que nací. Cuando la verdad salió a la luz tras su muerte, toda mi familia se volvió en mi contra. Exigieron que hiciera algo que mi corazón no podía aceptar, renunciar al mismo nombre vinculado al hombre que amaba más que a nadie. Mi abuelo, el hombre que destrozó a nuestra familia, también fue el que más cerca se mantuvo de mí, como un segundo padre. Cada vez que lo llamaba abuelo, mi madre apretaba los labios, mis tías ponían los ojos en blanco y mi abuela caía en un silencio helador. Pero para mí, él era la luz de mi infancia, el abrazo cálido cuando mi padre estaba de viaje de negocios, la única persona en la familia que nunca me dijo que me calmara o que fuera menos diferente. Tal vez porque era como él. Mi madre una vez dijo amargamente: «Te pareces demasiado a él». Brillas intensamente, pero quemas a cualquiera que se acerque demasiado. Él fue quien me nombró. En nuestra cultura, nombrar al primogénito es generalmente un privilegio de los abuelos. Pero mi padre era huérfano. No quedaba nadie para llevar a cabo la tradición. Así que mi abuelo, con todo el encanto y la gracia que llevaba, se ofreció a asumir ese papel. Mi padre aceptó sin dudarlo. Eran tan cercanos como padre e hijo. Trabajaban en el mismo campo y vivían como dos almas perdidas que finalmente se habían encontrado. Hablaban con una mirada llena de respeto, una mirada que ningún otro hombre de nuestra familia había recibido de él. Y entonces nací con un nombre que desconcertó a toda la familia extendida. ¿Por qué a un niño asiático se le daría un nombre inglés tan anticuado? Durante la mayor parte de mi infancia me avergonzaba de ello. Deseaba que me llamaran Lin o Mai, algo simple, familiar, algo que la gente pudiera pronunciar sin vacilación ni curiosidad. Pero mi abuelo siempre sonreía cuando decía mi nombre. Nunca tarde, nunca equivocado, como si estuviera llamando algo grabado en su corazón mucho antes de que yo llegara a este mundo. A medida que fui creciendo, comencé a amar mi nombre, no solo por su singularidad, sino porque entendí que era su carta de amor para mí. Una elección hecha con intención, cuidado y emoción. Y luego, una tarde lluviosa, mientras tomábamos té bajo el techo de su porche, finalmente me dijo la verdad: que mi nombre no venía de una novela, ni de una actriz de Hollywood, como todos asumían. Vino de una mujer, la mujer que una vez amó. Recuerdo cada palabra que susurró. Sus ojos no me miraban. Parecían mirar a través del tiempo mismo. Yo la amaba. En Francia. Mucho antes de que nacieras. Falleció el mismo mes en que llegaste a este mundo. Y yo no podía llorar. No podía compartir el dolor con nadie. No podía decirlo en voz alta. Así que te di su nombre, como una despedida, como lo único que aún podía hacer por ella. No lloré, solo asentí sintiendo algo extraño. No era sorpresa, no era miedo, sino paz. Ese nombre desde ese momento se convirtió en un recuerdo grabado profundamente en mi alma. No era solo un vestigio de un amor prohibido. Era un monumento a la confianza entre mi abuelo y yo. Él me había elegido para llevar el peso de un duelo silencioso. Nunca se lo conté a nadie, no por miedo, sino porque creía que era nuestra historia, solo entre él y yo, un puente privado en el enredo que era nuestra historia familiar. Seguí viviendo con ese nombre, sonriendo cuando la gente lo pronunciaba, sintiendo un cálido alivio cada vez que lo firmaba en un papel. Pero no tenía idea de que un día esta verdad estallaría de manera tan violenta, tan despiadada, justo en medio de la lectura de su testamento, frente a toda la familia. Y cuando lo hizo, el nombre que más amaba se convirtió en la razón por la que querían borrarme de sus vidas.
La lectura del testamento comenzó bajo un cielo plomizo. La habitación era pequeña pero estaba llena. Mi abuela se sentaba al frente, con los ojos cerrados. Mis tías y tíos murmuraban entre ellos. Mi madre se sentaba erguida, como alguien preparándose para un veredicto. Estaba en la última fila con los pensamientos enredados, pero extrañamente más tranquila que los demás. Ya conocía la verdad, sobre mi nombre, sobre esa mujer, así que pensé que estaba listo para cualquier sorpresa. Pero estaba equivocado. No tenía idea de que la verdad se revelaría de una manera que nadie podría haber predicho. El abogado abrió un apéndice adjunto al testamento. No era la parte sobre la división de los bienes entre los nietos. Era una lista de 5 nombres, nombres que nadie en la familia reconocía. ¿Y el cuarto nombre? Detuvo la sala en seco. Era mi nombre. Exactamente, letra por letra. El aire se volvió helado, denso de sospecha. «Disculpa», dijo una de mis tías, con la voz tan afilada como el acero. «¿Quién es esta persona?» El abogado dudó. Luego explicó. Ella era la hija de una antigua colega de mi abuelo durante su tiempo en Francia. Había apoyado financieramente a la tía de la chica, una mujer soltera, maestra, durante la universidad, en su boda e incluso ayudando con el pago inicial de su casa. No, la chica no era su hija secreta. Y no había ningún parentesco de sangre, pero había tenido una relación tranquila y duradera con su tía, y al parecer con ella también. Eso fue todo lo que necesitó para avivar las cenizas de un fuego que nuestra familia había estado fingiendo que no existía durante décadas. Escuché una silla chirriar violentamente contra el suelo. Mi abuela se levantó. No dijo nada. Simplemente salió. La puerta se cerró detrás de ella y la habitación explotó. Un tío gritó: «Esta es la prueba final. Nunca amó verdaderamente a esta familia». Las tías estallaron como ramas secas, lanzando culpa y amargura al aire. ¿Y mi madre? Me miró fijamente, como si me estuviera viendo por primera vez. «¿Sabías de esto, verdad?», preguntó. No es una pregunta, una afirmación. No lo negué. No hablé. Y en ese momento vi lágrimas en sus ojos. No por él, sino por mí. Yo, el niño que una vez llamó su chispa, ahora reducido a un recordatorio viviente del dolor que acaba de darse cuenta que la había atormentado toda su vida. «Te usó, ¿no lo ves?», gritó. «Te nombró como un retorcido recuerdo de esa mujer. No significabas nada para él, solo un monumento al arrepentimiento. ¿Y yo?». Me quedé quieto, sin llorar, sin gritar, solo entumecida, porque sentía que estaban matando mis recuerdos, uno por uno. No lo veían como yo. No sabían cómo me ayudaba con los proyectos de arte, cómo susurraba historias sobre su pasado cuando el mundo estaba en silencio. No entendían que este nombre, para mí, no era una bofetada en la cara. Era un legado. No fue traición, fue amor. Pero para ellos me convertí en el símbolo de todo lo que no podían perdonar. Y cuando dije que no cambiaría mi nombre, que no borraría al hombre que amaba, las puertas se cerraron de golpe. «Si insistes en mantener ese nombre», dijo mi madre, «no te presentes en el funeral. A partir de ahora, tengo 3 hijos. Mis primos, una vez cálidos, una vez llenos de risas, se quedaron en silencio. Empezaron a desaparecer de mi vida, como si fuera una mancha que nunca podrían quitar. Yo, quien alguna vez pensó que sería el que pronunciaría el elogio fúnebre, ahora estaba prohibido de asistir al servicio por completo. No me castigaron porque los traicionara. Me castigaron porque me atreví a amar a alguien que ellos odiaban. Porque me atreví a conservar la única parte hermosa de él que ellos habían pasado toda su vida tratando de enterrar. No fui al funeral de mi abuelo. El vestido negro colgaba ordenadamente en el armario, los zapatos estaban pulidos y el elogio que había ensayado durante 3 noches sin dormir. Todo eso se quedó en mi habitación, como un ritual silencioso y solitario al que solo yo asistía.
Mientras tanto, en el cementerio, donde mi familia se reunió para despedir al hombre que ambos amaban y resentían, admiraban y despreciaban, nadie me quería allí. Me volví invisible. Ni una palabra de mi madre, ni un solo mensaje de mis primos, ni siquiera mi hermana menor, la que una vez lloró en mis brazos extrañándolo, se atrevió a hablarme. Me echaron del grupo familiar esa misma noche en que se reunieron para planear el funeral. No me cortaron solo por el nombre. Lo hicieron porque creían que era cómplice. ¿Cómplice de qué? ¿En el amor que alguna vez sintió? ¿En un pasado que no podía compartir con nadie más que conmigo? No sé cuán culpable soy realmente. Tal vez yo sea culpable de haber guardado su secreto. Tal vez sea culpable porque no me sentí disgustado cuando supe que mi nombre provenía de una aventura. Pero, ¿cómo podría odiar la única cosa que hacía que mi abuelo me pareciera real? Eso le despojó de su título de gran hombre y me mostró el ser humano triste y roto que realmente era, atormentado por recuerdos que nadie más podía tocar. Después del funeral, escuché rumores de aún más conflicto. La parte principal del testamento se reveló en privado. No fui invitado. Un primo susurró que la familia sospechaba que yo sabía otras cosas, que mi abuelo me había preparado de antemano para guardar su verdad. Me hizo reír, porque ¿qué secreto no he pagado ya? Mi abuela no dijo nada. Sin mensaje, sin llamada. No sé cuán profundo es su dolor, o si a sus ojos sigo siendo una nieta, o solo un remanente vivo de una traición de décadas. Mi madre, sin embargo, dejó las cosas claras. Me envió un mensaje solo una vez. Sus palabras eran hielo. Cuando estés listo para borrar ese nombre, avísame. Hasta entonces, no vuelvas a casa. Y así me quedo en medio. Ya no soy una hija, ya no soy una nieta, ya no soy parte de la familia. Todo porque mantuve el nombre. Un nombre que nunca elegí, pero que siento grabado en mis huesos. Dicen que soy egoísta por no dejarlo ir, pero nadie pregunta. Si lo dejo ir, ¿qué me queda? No heredé nada material de mi abuelo, nada de dinero, sin casa, sin acciones, nada más que memoria, nada más que la historia que me contó en aquella tarde lluviosa, nada más que la sensación de que en una familia que siempre me pedía que cambiara, que fuera normal, él fue el único que alguna vez susurró: «No dejes que nadie apague tu fuego». Lo perdí. Y ahora estoy perdiendo lo que queda de mí, solo porque me niego a matar lo único que dejó. Este nombre. El nombre que me alejó de los brazos de mi familia, pero también el nombre que me recuerda que una vez fui amado, no perfectamente, no limpiamente, sino profundamente y con sinceridad. Y en este momento, mientras todos me dan la espalda, ese recuerdo es lo único que sigue estando conmigo. Solía pensar que mi abuelo era el único que llevaba una doble vida, amando a su familia mientras traicionaba su matrimonio, apreciando a sus hijos y nietos mientras guardaba secretos. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que las mismas personas que lo condenan y me condenan a mí no son tan diferentes. Eligieron la ira en lugar de la conversación. Eligieron olvidar el pasado en lugar de enfrentar la verdad. Eligieron cerrar los ojos y vivir dentro de una versión de lo que está bien, solo porque significa que no tienen que enfrentar el dolor que han enterrado durante años. Mi madre dijo una vez: «No tenía derecho a ponerte ese nombre». Él traicionó a mamá, pero ella fue quien aceptó dejarlo hacerlo, no por obligación, sino por confianza. Entonces, cuando esa confianza se rompe, ¿tenemos derecho a borrar incluso los recuerdos amorosos? Siento que mi familia está usando el dolor de mi abuela como un arma. Lo odian por hacerle daño, pero ninguno de ellos se hace las preguntas más difíciles. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no eligió la libertad? Tal vez porque quería preservar la imagen de una familia perfecta. Una familia que ahora parece más preocupada por reescribir la historia para ajustarse a su versión de justicia. No culpo a mi abuela. La quiero.
Pero también entiendo que el amor, especialmente en su generación, no siempre venía con la libertad de elegir. Ella eligió quedarse. Ella lo eligió. Ella eligió el dolor. Pero ahora que él se ha ido, esa tristeza ha recaído sobre mí, como si yo fuera la encarnación del romance que ella una vez soportó en silencio. Y empiezo a preguntarme, ¿están de luto porque él la traicionó? ¿O porque se atrevió a amar a otra persona, incluso cuando estaba mal? ¿Están enojados conmigo porque sé la verdad? ¿O porque me niego a tragar la amargura, a hacerme la víctima en un pasado que no viví? No niego que él fue un mal esposo, pero era un buen padre, un abuelo increíble. Y aquellos que nunca se sentaron con él escuchando historias, nunca caminaron con él en una galería de arte, nunca lo oyeron hablar sobre la luz dentro del alma de un artista. Hablan como si lo conocieran mejor que yo. Entonces, ¿quién es realmente el hipócrita aquí? ¿El hombre que cometió errores pero intentó enmendarlos? ¿O aquellos que eligieron el resentimiento de por vida y convirtieron el odio en una tradición heredada? Discuten por cada dólar, cada casa, cada parte de la herencia, como si cualquiera de eso pudiera borrar el daño ya hecho. Pero cuando me aferro a lo único que me dio, un nombre, un recuerdo, una parte de mi identidad, me llaman traidora. No elegí ser el símbolo de la mujer que una vez amó, pero me convertí en la parte más honesta de lo que él era, el hombre detrás de las capas de estatus, errores y máscaras. Y tal vez lo que más odian de mí no es mi nombre, es el hecho de que me atrevo a quedarme justo entre el dolor y el amor, y me niego a interpretar el papel que escribieron para mí. No fingiré estar herido por algo que no me hirió. No voy a odiar a alguien que he amado toda mi vida, solo porque mi familia exige unidad en el resentimiento. No, no elijo ser una víctima del pasado. Elijo conservar las mejores partes de mi memoria. Y si eso me hace ya no ser parte de esta familia, entonces tal vez nunca pertenecí realmente a ella de todos modos. Solía pensar que un nombre era solo una colección de letras, una forma de que la gente te llamara en una multitud. Pero luego me di cuenta de que un nombre, especialmente tu nombre, es lo primero que aprendes a reconocer como parte de ti, y a menudo lo último que se pronuncia cuando todo lo demás se ha callado, y por eso no lo cambié. La reunión familiar tuvo lugar en la casa de mi tía, el mismo lugar que alguna vez albergó cenas del Año Nuevo lunar, fiestas de cumpleaños y la pequeña boda de mi primo. Pero esta vez no se reunieron para celebrar. Vinieron a juzgar. Era un tribunal sin abogados, sin necesidad de pruebas. Solo alguien de pie en el medio, absorbiendo veredictos nacidos del sesgo. Solo necesitas cambiar tu nombre. Un procedimiento sencillo. Para que las cosas puedan volver a la normalidad, dijo mi tío, como si no se diera cuenta de que la normalidad había muerto con mi abuelo. ¿Sabes cuántas noches lloró tu abuela? Mi madre añadió, su voz temblando pero sus ojos aún fríos. Le hiciste sentir traicionada, por el nieto que lleva el nombre de la otra mujer. Escuché pero no respondí de inmediato. Miré a mi alrededor. Rostros que alguna vez me parecieron familiares ahora reflejaban heridas no sanadas que nadie se atrevía a reconocer. Pensé en él, en nuestra última conversación, su mano en la mía, su mirada firme, sin disculpas, sin excusas. Solo una aceptación de la verdad. Me quedé de pie, sin gritar, sin lágrimas. Dije solo una cosa. Lo siento si este nombre te causa dolor, pero esto es lo único que me dejó. No dinero, no propiedades, no secretos. Solo una parte de sí mismo. Y es la única parte que quiero conservar. Nadie respondió. Solo suspiros, sillas chirriantes y miradas que se movían de un lado a otro, esperando que alguien más hablara en su lugar. Por fin mi madre dijo: «Si eliges ese nombre, entonces a partir de ahora vivirás con él, no con nosotros». Asentí, no por fuerza, sino porque entendí. Algunas heridas, si nadie está dispuesto a sanarlas, se dejan cicatrizar solas. Salí de esa reunión con un profundo sentido de pérdida.
pero también con una extraña sensación de paz, como si, por primera vez, estuviera viviendo con sinceridad, ya no agachado bajo el doloroso legado de otra persona. No sé qué depara el futuro. Tal vez mi madre nunca me perdone. Tal vez mi abuela nunca vuelva a pronunciar mi nombre. Tal vez siempre seré la nieta con la mancha. Pero sé esto. No estaba equivocada por amar a alguien que no era perfecto. Mantuve mi nombre. No para desafiar a nadie, pero para recordarme que el amor, incluso si está roto, incluso si tiene defectos, aún puede dejar algo hermoso. Y a veces, lo más hermoso es tener el valor de aferrarse a ello cuando todo el mundo te dice que lo dejes ir. Si has llegado hasta el final de esta historia, gracias. No solo por escucharme, sino por elegir quedarte conmigo. A través de los fragmentos destrozados de una familia, un nombre y un amor lleno de contradicciones. No compartí esta historia para justificarme, y ciertamente no para convencer a nadie de que tome mi parte. Lo compartí para recordarte. Hay cosas en la vida que no son ni correctas ni incorrectas, simplemente son reales. Mi abuelo no era perfecto, pero era alguien a quien amaba, y el nombre que llevo, con toda su complejidad, dolor, recuerdos y controversia, es una parte de mí que me niego a abandonar. Si alguna vez has llevado algo dentro de ti que hizo que otros se alejaran, te juzgaran o te pidieran que fueras otra persona, por favor recuerda esto. Tienes el derecho de aferrarte a quien eres. No eres egoísta por mantener un amor que una vez te brindó calor. No estás equivocado por elegir perdonar, o por elegir no hacerlo, y no le debes a nadie las mejores partes de ti mismo solo para aliviar su dolor no sanado. Mi nombre es yo, y si tengo que vivir solo para proteger esa verdad, entonces elijo vivir solo. Pero viviré honestamente. Gracias por escucharme. Si esta historia tocó algo en ti, déjame un comentario, compártela, o simplemente escribe una línea. Yo también me he aferrado a lo que creía que era correcto. Porque a veces, lo más sanador es saber que no estás solo. Ese es el final de la historia. Si te ha gustado, por favor, deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete para ayudarnos a motivarnos a crear más videos. Gracias por escuchar. Cuídense y hasta la próxima.